Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Alameda. Ya saben, ese programa coproducido por 101 Televisión, esta casa, y por el periódico Sur, que trata de, bueno, pues de aportar información, contexto, análisis. Y en estas fechas, ya cuando hemos dejado atrás el verano, es hora de, bueno, pues de analizar qué pasó, sobre todo en el aspecto turístico, este verano, con muy buenas noticias y también, bueno, con algunos síntomas de análisis o de cosas que hay que estar un poco pendientes. Y para hablar de todo ello, pues hemos pensado que lo mejor era pues traer a la persona con mayores responsabilidades en turismo que hay en Andalucía, que nosotros, que el consejero de turismo, Arturo Bernal. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas Bienvenido a la Alameda. Muchas gracias. Tiene la buena costumbre de darse una vuelta cada temporada por aquí, ¿no? Es buena costumbre. No hay que perderla, no hay que perder esas buenas costumbres. Bien, y para hablar con el consejero de turismo, pues tenemos a dos periodistas habituales también en esta casa. Javier Recio. Hola. Javier, Ignacio Lillo. Hola, buenas noches, muchas gracias. Esta noche vas a tener doble misión, hablar de turismo y hablar de movilidad. Bueno, sé que... dos grandes temas. Bien, pues empezamos a hablar con el consejero de turismo. Y bueno, vamos, antes de empezar con lo que teníamos previsto, pues una última noticia que es, bueno, que ya se ha confirmado que el vuelo a Nueva York, o sea, Málaga-Nueva York, que se va, digamos, va a volver igual que el año pasado, con las mismas fechas, y que, bueno, no deja de ser una buena noticia, aunque estamos esperando que esa noticia siempre se amplíe, ¿no? Que ya de una vez por todas, pues se pueda ampliar, ¿no? Bueno, yo creo que definitivamente es una muy buena noticia. Estamos hablando de que una compañía como United Airlines es también una marca muy reconocida en el mundo y por lo tanto es una muy buena noticia que Andalucía y Málaga estén ligados a esa marca. Pues plantea la estabilización o el establecimiento de ese vuelo pues por las mismas fechas que teníamos hasta ahora, es decir, una frecuencia diaria desde mayo a octubre. Quizá eso a uno le pueda parecer que un año es mala noticia, pero desde que esa compañía se estableció en Málaga no ha hecho más que crecer. El primer año teníamos 3 frecuencias, pasamos a 7 frecuencias y este es en el tercer año. Hay otras ciudades en España, por ejemplo Palma, donde después de 4 años la frecuencia ha variado de 3 a 4. Y siguen en esa senda de crecimiento, pero mucho más moderado, ¿no? Hay una cosa curiosa que muchas veces la hablamos, que siempre que se habla de estas noticias, de los vuelos, decimos que es muy bueno para el turismo, efectivamente, ¿no? Pero también es bueno para los que están aquí, que pueden ir a, por supuesto. a Nueva York en este caso. Y en los aviones no solamente van turistas, quiero decir que también en los aviones va negocio, ¿no? Hay personas que vienen a trabajar aquí, tenemos relaciones comerciales muy potentes con Estados Unidos que vamos incrementando en Andalucía, gracias a Dios, pero también hay talento, también hay relaciones, como digo, comerciales y de negocios industriales, energías renovables. Es decir, yo veo la conectividad como un elemento de fortaleza entre territorios y que también colocan a Andalucía pues, en el lugar internacional también que corresponde. Antes de empezar, segundos antes de empezar, Ignacio recordaba, ¿no? Dice, bueno, China también, ¿no? Parece que se está trabajando, ¿no? Con esa posibilidad, ¿no? El viaje a China tuvo muchas virtudes y una de ellas fue la capacidad de que tengan en cuenta que vamos a un país donde es un país que tiene una economía que está intervenida y que, por lo tanto, la presencia del partido y la presencia del gobierno es muy importante. Ellos también le dan mucha importancia a que con las misiones comerciales venga el máximo representante político, porque es como nos consideran, ¿no? Viene aquí la persona que es la que encabeza, digamos, política, institucionalmente el país. Por lo tanto, fue muy importante tener la posibilidad de hacer ese trabajo, que fue un trabajo técnico. En la mesa sentamos con operaciones y enseñamos nuestro business case y el presidente de la Junta de Andalucía discutía los datos conmigo y con ellos, ¿no? Y tuvimos la suerte de que ellos no eran conscientes del potencial que tenía Andalucía en cuanto a los chinos que ya venían a Andalucía y que se alojaban en Andalucía con tiempos de estancia superiores a lo mejor a 10 días, pero sin embargo no podían llegar directamente porque tenían que llegar a través de otros aeropuertos, Madrid y Barcelona, o otros aeropuertos europeos. Claro, cuando tú pones ese caso encima de la mesa y dices, tú estás perdiendo una cuota de mercado de 100.000 o 150.000 chinos que ya están viniendo a Andalucía, pues obviamente ellos se interesan. Y con un perfil, además, en cierto modo, en algunos aspectos diferente, ¿no? Al perfil del turista habitual, ¿no? Más cultura, busca más cultura, menos playa. Sí, quizá teníamos en nuestra mente al turista chino de hace
10 o 15 años, turistas que empezaron a descubrir, empezaron a hacer turismo y hacían un turismo más de masas, turistas que venían con tour operación. Ese tipo de turista ya no es el turista chino, es un turista de una clase media, media alta, que además ha sido floreciente en China en los últimos quizá 7 o 10 años. Se ha producido un incremento de la clase media en China de aproximadamente 800 millones de personas que han salido de las clases bajas y de la pobreza prácticamente a la clase media, ¿no? Ellos obviamente ahora ansían salir y tienen unas motivaciones fundamentalmente culturales, de compras, gastronomía. Quieren conocer el acervo de otros países, o sea, son realmente sensibles con la cultura y con las tradiciones de los países que visitan y tienen un nivel de gasto además muy interesante. La media del gasto internacional es de unos 177 euros por persona y día, mientras que los chinos casi están en 290. Entonces está mucho chino, entonces, ¿no? Bueno, y además no tenemos, digamos, documentada que exista una tensión especial con una nacionalidad como la nacionalidad china, que, como digo, es especialmente sensible a la cultura y a la gastronomía, a las tradiciones, y que además vienen momentos del año que no son fundamentalmente la temporada alta. Los chinos, igual que otras nacionalidades que son más lejanas a Europa, es decir, estamos hablando de Estados Unidos, México, Canadá y toda la parte del Asia, el Pacífico y el Oriente Medio, vienen en momentos del año que son fundamentalmente el primer cuatrimestre y el tercer cuatrimestre. Con lo cual, en la temporada alta estamos percibiendo ahora una cierta moderación en las llegadas y un incremento muy importante en los dos, en el primero y en el tercer cuatrimestre. Dos aeropuertos que pugnan, uno es el de Sevilla y otro es el de Málaga. ¿Cómo cree usted que se va a resolver y cuándo, sobre todo? Y cómo también, ¿no? Porque seguro que... Bueno, es una decisión que no compete al destino. Nosotros de verdad que hacemos una propuesta objetiva y bueno, tendente a poner en valor los aeropuertos de la región, ¿no? Entiendo que una compañía como Air China, como China Eastern o como las grandes compañías internacionales buscan aeropuertos internacionales abiertos todo el tiempo, con el mayor número de posibilidades de slot disponibles y eso, pues bueno, tenemos yo creo que un par de aeropuertos en Andalucía que lo pueden cubrir con mayor facilidad. Uno más que otro, ¿no? Y uno obviamente que es el de Málaga con excelencia. Entiendo que en cualquier caso la compañía es la que va a decidir finalmente cuál es la opción mejor. Nosotros hablamos de una región que es capaz, como digo, de tener 100.000 turistas chinos que no vienen de visita de día, que no vienen de Madrid y se van en el AVE por la tarde, no, están alojados aquí con periodos de estancia importantes, ¿no? En torno a 10 días, y por lo tanto son oportunidades que las compañías deben aprovechar. Cuando le damos esa información y además le hablamos de la capacidad de gasto que tienen esos turistas, también ellos lo ven traducido en capacidad de ingresos para su compañía. No es lo mismo viajar con 200 chinos que van en turista a que 100 vayan en primera y 100 vayan en turista premium. Es decir, ya estamos hablando de otros niveles de ingresos para la compañía, con lo cual el negocio que al final nosotros le hacemos a la compañía sus cuentas, básicamente, ¿no? Nos sentamos y le hacemos sus cuentas para que ellos empiecen a pensar en que esa es una buena opción. Y de esa reunión no fue una, digamos, sensación. Ellos dijeron, realmente nos hemos dado cuenta de que aquí hay negocio. Entonces ahora obviamente tienen que gestionar sus operaciones para tener aviones disponibles y crear la ruta, y esto, bueno, estamos a su disposición, estamos respondiendo a sus preguntas. Bien, pero, sí, ese punto. Sin salir del mundo de los aeropuertos andaluces, ¿verdad? Estamos comentando Sevilla, Málaga, no es su responsabilidad, obviamente, pero este verano el aeropuerto de Málaga ya ha dado signos de cierta saturación, ¿no? Ha habido puntas de viajeros altísimas, puntas de vuelo altísimas. ¿Qué le parece que hay que hacer con el aeropuerto de Málaga para encajar precisamente este tipo de vuelos transcontinentales, Estados Unidos, China? Bueno, creo que Málaga, el aeropuerto, tiene capacidad suficiente. No sé si algunos días hemos estado más altos que de costumbre, pero en absoluto, yo por la información que tengo directamente del aeropuerto, a través de nuestros comités de conectividad aeroportuaria, no hemos llegado en ningún caso a niveles preocupantes de saturación, ¿no? Málaga tiene capacidad. Yo creo que gracias a Dios es una infraestructura que se gestionó y se planificó con tiempo, ¿no? De hecho, cuando la empezamos a planificar, muchas veces decía, qué barbaridad, ¿para qué queremos un aeropuerto tan grande? Bueno, pues para esto, ¿no? Para tener el desarrollo que estamos teniendo. Yo creo que, volviendo a la pregunta anterior, Málaga y Sevilla son dos aeropuertos que se deberían de compenetrar muy bien, igual que otros aeropuertos de la red en Andalucía. Lo que nos falta es una intermodalidad que estamos echando en falta hace muchos años y que realmente Andalucía está pidiendo. Mi compañera en el Consejo de Gobierno
está todo el día con esa misma planteamiento a la ministra correspondiente. No, nos falta realmente una intermodalidad que una a través de alta velocidad los diferentes aeropuertos de Andalucía. Y eso realmente haría que tuviéramos, no como si tuviéramos 6 aeropuertos, sino un aeropuerto con 6 pistas, para que nos hiciéramos una idea. La distancia y el tiempo de recorrido, por ejemplo, con Granada, ¿no? En Londres, por ejemplo, hay aeropuertos que están mucho más lejos. Sí. Londres, París, en Bruselas. Yo quería hacer un planteamiento después de esta introducción. El turismo siempre ha sido un sector de magníficas noticias, ¿no? Sí. Y desde hace un tiempo se ha convertido, no sé si estáis de acuerdo, pero se ha puesto en el epicentro de un debate sobre los cambios de vida de las ciudades, está dentro del debate de la crisis de vivienda, dentro del debate de la masificación, de nuevos modelos de turismo. Es decir, el turismo se ha convertido está en el punto central, el punto neurálgico, en el que confluyen muchísimos debates, cosa que no ocurría antes, ¿no? Sí. Entonces, a partir con ese planteamiento, si os parece, ¿no? Bueno, vamos a ir avanzando en diferentes temas, ¿no? Que yo creo que son interesantes. El primero de ellos es la primera vez que, bueno, no es la primera vez, pero un mes, estos veranos, julio y agosto, en los que ha descendido el número de turistas, lo cual no tiene por qué ser una mala noticia, y, digamos, ha aumentado el gasto, pero luego el turismo se ha, digamos, distribuido a lo largo de todo el año, ¿no? ¿Qué análisis hacemos sobre cómo se ha comportado los meses de julio y agosto en el que ha habido un descenso de turistas, ¿no? Vamos a ver, estamos trabajando a través de herramientas de inteligencia de negocio. Es decir, el turismo inteligente está llevado a la gestión y a la promoción a cada una de las herramientas del marketing mix que de alguna forma llevamos en la consejería y sobre todo en la empresa pública de turismo. Precisamente para lograr una mejor distribución temporal y una mejor distribución territorial del turismo que llega. Cuando decimos que la forma de manejar el turismo o los flujos turísticos en los destinos no tiene que ver con la imposición de tasas ni nada de eso, sino que tiene que ver con manejos de flujos, es precisamente porque creemos que con una promoción inteligente, yendo a mercados concretos, a clientes objetivos concretos, en momentos del tiempo concretos, podemos conseguir que se mejor distribuya la llegada de turistas y que vaya a otras regiones, otras zonas dentro de nuestra región que no son las habituales. Y eso es lo que está pasando. Cuando ocurre esto, también es verdad que hay una tendencia que se produce después de la pandemia. La pandemia, el año siguiente a la pandemia, tuvimos un incremento muy importante del turismo nacional y el turismo internacional no se recuperó tan rápidamente. Entonces, incluso nuestra ecuación habitual, que es 60 internacional, 40 nacional, se quedó al contrario. Tuvimos una mayor presencia del turismo nacional, casi el 70%, por un 30% del turismo internacional. Ese balance, que es no normal, se tiene que ir normalizando. Y ahora este año ya estamos en aproximadamente 55-45 y el año que viene pues estaremos en torno al 60-40, lo cual nos asemeja o nos coloca en una posición bastante más similar a lo que es nuestra ecuación turismo nacional e internacional. Por eso estamos teniendo importantes, proporcionalmente hablando, bajada del turismo nacional en relación con el turismo internacional. Pero es verdad que durante este mes, por ejemplo, hemos tenido mayores ingresos, mayores resultados de empleo y mejores resultados de empleo, y hemos tenido un crecimiento moderado en lo que va de todo el año en el turismo. Y eso es precisamente para lo que estamos trabajando, que vengan las personas que están viniendo, que vengan más tiempo, que gasten más, que produzcan más beneficios a la comunidad, pero que no generen a lo mejor las externalidades negativas que decimos los economistas que producen los sistemas económicos. También no deja de ser, desde el punto de vista preocupante, que en toda la franja costera española ha habido aumento turístico y hay 2 puntitos rojos que ha sido Cádiz y Málaga. Bueno, yo no lo veo como un punto negativo. Quiero decir, es el resultado de una... ¿Por qué cree que el turismo nacional confía menos ahora en Andalucía? Bueno, creo que se produce como consecuencia de ese reajuste, ¿no? Pero ese reajuste será un reajuste de todos los destinos, ¿no? Bueno, en algunos casos se produjo antes, en otros después. Nosotros tenemos una parte muy importante de turismo internacional. Otros destinos siguen teniendo un 50%, 50-50, o en otros casos siguen teniendo predominancia del turismo nacional. Aquí hay una predominancia muy importante del turismo internacional, sobre todo en Cádiz y en Málaga, con lo cual esa ecuación cambia rápidamente, ¿no? O después de la pandemia cambiará. Pero yo creo que la buena noticia es que estamos consiguiendo una distribución mejor de los flujos. Y eso es algo que venimos persiguiendo desde hace muchísimos años. Nuestro gran caballo de batalla por muchos años fue la estacionalidad, que no sabíamos muy bien qué hacer con ella, ¿no? Y ahora que le estamos plantando cara y la estamos gestionando mejor, la estacionalidad no es algo
no es algo contra lo que se luche, ¿no? Cuando tenemos una estación de invierno, pues nieva en invierno, y cuando no hay nieve, pues no hay nieve, ¿no? No puedes inventarte la estacionalidad. Tenemos que gestionar la estacionalidad con los diferentes argumentos que tenemos en la región, y lo estamos haciendo, yo creo que bien, por primera vez en muchos años. ¿Le preocupa al consejero los precios, el alza de los precios en el turismo? Bueno, es una situación pues consustancial con el proceso que estamos haciendo también de mejora de la calidad, ¿no? Queremos dar mejores servicios, construimos hoteles de 5 estrellas en lugar de 3 estrellas, queremos las mejores residenciales, ya sean viviendas de uso turístico o hoteles o cualquier otro elemento de residencia, y queremos los mejores restaurantes con los mejores profesionales. Eso obviamente no es gratis. La gente que está dispuesto a apreciar ese exceso, ese extra de calidad, pues paga más, ¿no? ¿Por qué cree usted que los hoteleros, ¿no? Y que muchas veces se están subiendo los precios con el mismo servicio, que es lo que es la queja que hay también de muchos usuarios, de muchos turistas? Bien, eso el mercado lo regula pronto. Es normal que en una economía, cuando hay alguien que tire de la economía, los que van al rebufo, ¿no? Eso se puede decir así, intentan aprovechar el tirón, pero después rápidamente el mercado los pone en su sitio, ¿no? Igual que la montaña, cuando tiraba Indurain, colocaba en su sitio a los otros que se intentaban colocar al rebufo. Perdón que utilice esto, pero me ha venido a la cabeza. Y los colocaba en su sitio rápidamente. Bueno, no podemos evitar que un restaurante, un hotel o un servicio turístico que no tiene nivel ponga los precios que quiera, dentro de un nivel que sea razonable, pero después el mercado obviamente los va colocando en su sitio. Yo creo que es una buena noticia que tengamos un turismo de mayor calidad. Estamos notando un alza en el gasto por persona y día en Andalucía y en algunas poblaciones especialmente, tanto en las épocas de mayor afluencia, digamos, de la temporada alta, que es el segundo cuatrimestre del año, como en las épocas que tradicionalmente han sido temporada baja. Le iba a preguntar antes que por qué se da una paradoja, ¿no? Que el sector hotelero, ¿no?, está en una alza continua de precios en los últimos tiempos, pero luego, cuando se habla de tasa turística, ponen el grito en el cielo porque dice que eso va a encarecer el turismo y que se va a perder mucho turismo. No tiene mucho sentido, ¿no? Sí. Yo subo el precio, pero lo que no quiero es que nadie me ponga una tasa turística porque eso va a afectar mucho al turismo, ¿no? Bueno, ayer mismo el propio sector decía que si había una tasa turística, las vacaciones de los malagueños iban a encarecer un 5%, ¿no? Pues como si fuera... Vamos a ver, esto es bastante más complejo y quizá no daría tiempo a analizarlo rigurosamente en un programa de televisión, aunque aquí tengamos tiempo, ¿no? Pero en general, el sentimiento de cualquier ecosistema cuando tú impones un tributo, una tasa, un impuesto, una contribución, pues siempre es negativo. No queremos pagar tributos, pero tenemos que tener servicios, obviamente. Yo en ese sentido entiendo que depende del punto en el que nos encontremos de la geografía, el hecho de que se eleve 1, 2, 3 o 5 euros un determinado servicio de alojamiento puede tener mayor o menor impacto en la demanda. No podemos decir con seguridad que el subir 5 euros en Torremolinos tiene el mismo impacto que subirlo en Sevilla o que subirlo en Conil o en Almería. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en algunos sitios sigue habiendo todavía turismo de turoperación importante que se basa mucho el modelo en el precio, y en otros casos el precio es el factor menos importante y lo que importa es que vas a una ciudad que tiene un determinado monumento y que quieres visitar sí o sí, con lo cual pues estás dispuesto a lo mejor a hacer ese desembolso. Yo creo que esa no es la cuestión. Podemos decir que donde tenemos los problemas o donde tenemos más quejas en el sentido de la mayor concentración es en grandes ciudades como Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada, por ejemplo, y yo creo que esa no es una cuestión principal, ¿no? Creo que las cuestiones son otras, y si pensamos... Pero usted siempre se había mostrado en contra de la tasa turística, porque entre otras cosas decía que era un impuesto que iban a pagar muchos andaluces. Muchos andaluces, claro. Es cierto. ¿Se mantiene usted tajante en ese sentido o usted abre la puerta a que se ponga la tasa turística en Andalucía? Vamos a ver, la posición de este consejero es contraria a cualquier tipo de tributo al turismo, ¿no? La posición del Gobierno de Andalucía no es solamente que sea contraria a la posición a poner tributos en Andalucía, es que llevan 6 bajadas de impuestos consecutivamente. O sea que yo creo que eso explica perfectamente cuál es la visión y cuál es el planteamiento que tiene el Gobierno y el propio presidente del Gobierno de Andalucía, Juanma Moreno, en relación con la tributación. Mire, pagar menos impuestos es mejor porque deja dinero en manos de los consumidores, de los andaluces, que después a la postre suponen mayores recaudaciones y mejor distribución para pagar servicios públicos esenciales. Y eso es algo que no es una formulación teórica, eso lleva ocurriendo 6
bajadas de impuestos consecutivas. Yo sigo planteando como consejero de turismo que la tasa turística, mal llamada tasa turística, el tributo al turismo, el impuesto al turismo, es una solución que no aporta absolutamente nada al sistema. En cualquier caso, la Federación de Municipios y Provincias, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, los municipios andaluces, la Confederación de Empresarios y la Junta de Andalucía nos hemos dado un foro en el que discutir, en el que valorar cuáles son los problemas que entendemos afectan a los municipios turísticos desde el punto de vista de la sostenibilidad y cuáles son las soluciones que habría que dar. Eso es lo único que yo he dicho en relación con esta cuestión. Está trabajando el observatorio, hay constituido una comisión técnica y 3 grupos de trabajo que van a trabajar en 3 líneas diferentes: vivienda, financiación y concentración, o sea, elementos de flujo y de sostenibilidad del destino desde el punto de vista de la concentración. No le ha contestado mucho a Javier Recio, ¿eh? Sí, que me preguntaba si yo seguía en esa tesis y le he dicho que sí, Sí, ¿no? que sigo en esta tesis. Pero ¿no cree que hay una presión ciudadana? Y además porque se ven en países, en ciudades de Italia, de Alemania, de Francia, de un montón de... Bueno, de todo el mundo que tienen esa tasa al turismo, como le llama ese impuesto al turismo. ¿No cree que hay una presión de la que el gobierno andaluz, por mucho que intente lo contrario, se va a ver superado? Vamos a ver, el gobierno andaluz es consciente de que, siendo el turismo como es la principal actividad económica de Andalucía, de España y prácticamente podríamos decir que de una gran parte del mundo, es una gran actividad económica que genera, por un lado, beneficios, pero que también genera algunos inconvenientes, algunas incomodidades, algunas situaciones que no son deseables, ¿no? ¿Somos conscientes? Por supuesto que somos conscientes. No de ayer, ni de la semana pasada, ni del año pasado. Es algo que en lo que estamos trabajando permanentemente, en minimizar esos impactos negativos que tiene el turismo, ¿no? Que son básicamente las concentraciones o el hecho de que haya molestias a vecinos en comunidades de vecinos porque hay viviendas turísticas. De hecho, el decreto de vivienda turística que nosotros hemos elaborado, precisamente lo hemos elaborado para reducir esos impactos negativos en una materia tan sensible como era la convivencia vecinal. No tiene nada que ver esto con la disponibilidad de viviendas en las ciudades, que esto es otro problema que como aquí todo se mezcla y al final se intenta buscar una especie de chivo expiatorio que es el turismo. El turismo no lo aguanta todo. Yo creo que tenemos que tener esa conciencia también todos claramente en relación... ¿Le preocupa eso que se esté focalizando todo en el turismo como el gran culpable de...? Claro que me preocupa porque además no hay ningún fundamento en ello. Yo tengo estos debates permanentemente en el Parlamento con los compañeros de la oposición y los diputados de la oposición y veo que hay mucho relato, pero hay poco dato. Y cuando salgo siempre digo la misma fórmula. Digo, mire, contra su relato déjeme que le dé algunos datos, porque el dato mata al relato. Y estamos hablando de que, por ejemplo, en el parque de viviendas de Andalucía, de todo el parque de viviendas de Andalucía, como máximo el 4%, como máximo, son viviendas turísticas. ¿Realmente podemos pensar que un 4% de las viviendas de Andalucía tienen la culpa de que no haya vivienda en alquiler? En Málaga, por no irnos más lejos, el último censo del INE de viviendas decía que había 16.000 viviendas vacías. Son viviendas que los titulares, los propietarios, han retirado del mercado porque se encuentran con una normativa que les genera inseguridad jurídica. Si bueno, valen más, no solo por eso, también hay viviendas vacías que están en malas condiciones, también en zonas poco habitadas, es decir, que no todo es vivienda que podrían estar en el alquiler. De acuerdo, no todo es vivienda que podrían estar en alquiler. El alcalde de Málaga en su momento, siendo muy consciente y estando muy preocupado por la situación, cifraba en que había una demanda de unos 4.500, 5.000 viviendas actualmente en Málaga para alquiler o compra y que no había promoción de viviendas y que por lo tanto no se podía satisfacer esa demanda. Vamos a poner que de los 16.000 la mitad sean realmente retiradas del mercado y la otra mitad sean, pues mire, hay 8.000. Con 8.000 podríamos cubrir el doble de la demanda que se necesita ahora mismo en Málaga. Realmente no es un problema promovido o provocado por el turismo. Este es un problema provocado por una, primero, nula planificación del Estado español, del Gobierno central, en materia de vivienda. Nula. No es que se hayan equivocado. La Junta y los ayuntamientos también. En los últimos 20 años. Bueno, los ayuntamientos porque son los que tienen que proveer el suelo. Pero una vez que se provee el suelo y el suelo está provisto en materia... La Junta es la que tiene que promover, ¿eh? Bueno, la Junta tiene aprobada la ley del suelo. No. La competencia para vivienda de protección es de la Junta, ¿eh? Bueno, no es del Ayuntamiento. La Junta es la que participa junto a la provisión que hace el Ayuntamiento en la promoción.
pero yo recuerdo unas palabras de hace no demasiado tiempo del presidente del gobierno diciendo que le iba a poner en la mesa 180.000 nuevas viviendas y de momento no ha aparecido ninguna. Realmente es un problema que no tenemos en Andalucía, es un problema que tenemos en toda España, ¿no? De hecho, en diferentes países del mundo, que tuvimos hace poco un foro de ciudades patrimonio y decían, pues mira, también nos ocurre a nosotros, hay incrementos muy importantes de personas que quieren venir a vivir a nuestras ciudades porque son interesantes, cultural, económicamente, y no encontramos forma de darles vivienda, ¿no? Entonces, es un problema que tenemos que resolver en muchas partes del mundo, pero que realmente me parece que es un error atribuírselo al turismo. Yo ahí estoy en esa posición, ¿no? Creo que hay que ser mucho más riguroso, analizar bien las cosas y antes de dar un paso y escuchar. Yo escuché escandalosamente a la ministra de Vivienda diciendo que el problema de la vivienda era por el turismo, que cerraran las viviendas turísticas y que las pusieran en el mercado. Está tan convencida la ministra de esta barbaridad que está obligando a las comunidades autónomas a que llevemos adelante esa ley. ¿Qué le parece la medida del Ayuntamiento de Málaga, de Francisco de la Torre, respecto a la vivienda turística, ¿no? De limitar las nuevas licencias, que tengan una entrada propia, que tengan los servicios, ¿no? También separados del edificio. Separados del edificio. O sea, eso, digamos, pretenden limitar por completo. Eso de facto lo ha limitado. 80-90% las viviendas turísticas. Vamos a ver, las viviendas turísticas son actividades económicas. Eso quedó muy claro también en el decreto de vivienda turística que nosotros aprobamos. Son actividades económicas que tienen la capacidad de instalarse en suelo residencial, en suelo terciario, también decía el decreto, en función de lo que decida el ayuntamiento, que es quien establece el modelo de ciudad que quiere en este caso para Málaga. Eso no lo decide la Junta, ni el Estado, ni nada, lo decide el propio ayuntamiento. Los representantes de los ciudadanos dicen, con el plan de urbanismo que vamos a aprobar, queremos que la ciudad sea esto, y que en los próximos 5 años sea así, y en los próximos 10 así. Muy bien. Pues ellos han definido en el plan urbanístico que que las actividades económicas no pueden estar más allá de un primero y tienen que tener una entrada independiente. Pues como una vivienda turística es una actividad económica, pues tiene que tener entrada independiente y no puede estar más allá de un primero. Ahora le voy a preguntar si está de acuerdo o no, pero me va a permitir que haga una pausa, que hay que hacerla durante de unos segundos, a vosotros también, y a usted le digo que sigan ahí porque volvemos muy rapidito después de la publicidad. Reanudamos nuestro paseo por la Alameda, en esta ocasión hablando de turismo, con el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, y con los periodistas Javier Recio e Ignacio Lillo, y estábamos conversando con el consejero sobre las últimas medidas que ha tomado el Ayuntamiento de Málaga y que casi de facto vienen a limitar las nuevas licencias de vivienda turística, ¿no? A ver, nosotros hemos trabajado con el Ayuntamiento de Málaga, también con el de Granada, Córdoba y Sevilla, de forma discreta, fuera de los focos en todos estos meses, desde que aprobamos el decreto, precisamente para ayudarles a entender cuál era la herramienta que poníamos encima de su mesa para ordenar. No era limitar ni potenciar, sino ordenar la calidad del alojamiento en el sector turístico. Somos conscientes de que existen realidades diferentes, tenemos hoteles, tenemos viviendas turísticas, campings, etcétera. Todo eso constituye la base del alojamiento turístico en Andalucía y tenemos que ordenarlo para que tenga una calidad adecuada y para que no se produzcan inconsistencias allí, ¿no? Todo crezca conforme también a la demanda que queramos atraer para que los destinos no se colapsen. Todo esto es nuestro pensamiento y nuestra estrategia. Hablamos con los ayuntamientos y tenemos la opción de, obviamente, modular el alojamiento turístico según los modelos de ciudad que quiere cada ayuntamiento. El ayuntamiento, ¿cómo gestiona ese modelo de ciudad? A través de una herramienta que se llama Plan de Ordenación Urbana. Todo esto a la gente le suena perfectamente. ¿Qué ocurre con el Ayuntamiento de Málaga? Que dice, oye, mi plan de ordenación urbana dice que las actividades económicas no pueden estar más allá de una primera planta y con entrada independiente. Por lo tanto, tengo perfectamente la posibilidad de pedirle a la Junta de Andalucía que, conforme a esta normativa urbanística, desinscriba a estas viviendas que no tienen la licencia urbanística correspondiente para poder operar como una actividad económica en un tercero, en un cuarto, en un quinto, etcétera. Muy bien, a nosotros nos han pasado la información, la hemos revisado, como no
según la información del ayuntamiento, no cumple con la normativa urbanística, hemos iniciado el expediente de desinscripción. Es un expediente garantista que cumple perfectamente con las expectativas jurídicas. Y que tiene cierta inseguridad jurídica, porque nosotros entendemos que no. Hombre, una persona, yo no me quiero erigir en el defensor de la vivienda turística, pero porque hay muchos matices. Pero si una persona, en base a una norma, invierte en una vivienda para su uso turístico que le permite, le dan la licencia y tal, y ahora resulta que por determinada circunstancia el ayuntamiento dice, no, lo que yo le dije que sí, ahora es que no. Bueno, yo le podría decir, oiga, pues devuélvame la inversión, ¿no? O, sí, no. Lo que le dan a esa persona, lo que le dieron es una licencia de primera ocupación, porque lo que tenía una vivienda, Yo, por lo que tengo que podía utilizarla para el uso turístico. No, lo que le dieron es una licencia de primera ocupación para una vivienda. Sí, pero en la Junta es la que le ha dado la posibilidad de... No, déjame que te explique. La Junta lo que ha hecho ha sido inscribir esa vivienda en un registro público. Eso es. A instancias del peticionario, que lo hace con una declaración responsable. Dice, yo, conociendo cuál es la legislación sobre esta cuestión, inscribo mi casa. Sí. Y en ese momento él empieza a operar como una vivienda turística a efectos de control turístico. Nosotros no damos ninguna licencia, no damos ningún permiso. Eso no es un registro de permisos ni de licencias, sino es un registro de control administrativo, de control de calidad turística y de control del número de viviendas, ¿no? Ciertamente, ¿y con una exigencia? Sí, ahora sí las tiene. Ahora sí las tiene. En el registro anterior del año de 2016 no había exigencias. Ahora sí hay unas exigencias que tienen que ver con las condiciones de habitabilidad de las viviendas, climatización, número de ocupantes, extintores, ruidos, etcétera. Bueno, la situación ahora obviamente ha cambiado. Es que el decreto ha generado un nuevo marco de referencia y uniendo lo que dice el decreto de vivienda turística a lo que es el planeamiento urbanístico, algunas ciudades han dicho, oye, pues yo tengo la posibilidad de solicitar la desinscripción de las viviendas que no cumplen con la normativa urbanística. Nosotros hemos estudiado esa pretensión y hemos iniciado un expediente de desinscripción. Como digo, es un expediente que no es automático, no decimos ahora fuera de la calle. Pero se está haciendo con efecto retroactivo. No, desde que el ayuntamiento, la instrucción que dio, sí tenía, el día que se anunció, tenía efectos retroactivos desde febrero, o sea, no sé si lo anuncia en mayo o por ahí, y dice, no, pero desde febrero se tiene en cuenta. Desde el momento en que se aprueba el decreto de vivienda turística. Ya, pero no desde el momento en que la casa o el vecino ha pedido la licencia de primera ocupación. Entonces, nosotros obviamente estamos en base a la información que nos da el ayuntamiento. Digo que estos propietarios han ejercido de una forma auténticamente pacífica su actividad. Sí. Absolutamente nadie le decía, oye, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Y ahora sorprende que pueda tener, porque yo puedo entender que el ayuntamiento diga, oye, pues a partir de hoy hacia adelante, por una decisión política, digo, aquí nada más que se da la licencia para vivienda, solo puede ejercer como vivienda de uso turístico el que tenga entrada independiente, vale, pero ir con 5 o 6 meses hacia atrás, me parece a mí que jurídicamente no... Pero en relación con qué acto administrativo de concesión es que no ha habido. O sea, entiendo lo que dice, pero para eso actuar digamos con carácter retroactivo se refiere en relación con la concesión o no, o con la valoración o la verificación o no de un acto administrativo previo, que no lo ha habido. O sea, aquí hay una inscripción a través de una... Declaración responsable. Que a día de hoy sí, yo tengo un piso y voy mañana a la Junta y reúno los requisitos que me dice la Junta y yo puedo escribirla. Sí, si no has sido desinscrito por ninguna razón previa, te puedes escribir. Y el ayuntamiento no tiene todavía nada que decir. El ayuntamiento actúa a posteriori. Sí, pero actúa a posteriori conforme a una norma que con lo cual se puede se llama la inspección. Se puede estar dando la paradoja de que el ayuntamiento esté prohibiendo y gente que tenga piso en zonas sin entrada independiente lo puede seguir haciendo. Bueno, la inscripción, como digo, es una declaración responsable. Si te pillan, te pillan, si no, no te pillan, ¿no? Claro, por eso que me parece que esta, digamos, alegación es un poco extraña, porque cuando la administración actúa a través de la inspección, también, digamos, que descubre hechos imponibles o descubre situaciones administrativas anteriormente a la que está en ese momento valorando, ¿no? O sea, yo llego a un sitio y digo, mire usted, no solamente ha incumplido este año, sino en el anterior y el anterior. Hay un periodo de caducidad de la actuación administrativa que son 4 años en inspección, pero eso no significa que se está actuando. A mí me da la sensación, y me va a permitir que el comentario, que las administraciones en este caso quieren decir que lo hacen bien.
y que no han tenido ningún tipo de intervención. Cuando, por ejemplo, el hecho de que el Supremo diga que se pueden prohibir, que las comunidades pueden prohibir, digamos, es porque está reconociendo de facto que se está haciendo una actividad, es decir, que hay que prohibirla, ¿no? Es decir, que yo creo que lo que ha habido es, Claro, que era normal. no es ilegal, por otra parte, que te puede alquilar. No. su Mira, casa. cuando nosotros tramitamos el decreto de vivienda turística, tuvimos un compañero de viaje que era la agencia de la competencia, ¿no? Compañero de viaje en el sentido de que al preparar un decreto, la agencia tiene que pronunciarse sobre los términos del decreto, y decía que había algunos argumentos que nosotros introducíamos en el decreto que estaban rayando, digamos, el ir contra la competencia libre o el ejercicio libre de una empresa. Digo, bueno, pues perfecto, acotarnos y tenemos que ordenar esto, y creo que poner que haya calefacción y que haya aire acondicionado no es limitar la competencia, pero bueno, estamos dispuestos a generar un documento que sea aceptable. Cuando el Supremo se manifiesta sobre la ley de propiedad horizontal, que no es el decreto de vivienda turística, claro, como lo mezclamos todos, también creo que hay que separar, ¿no? Cuando se manifiesta sobre la ley de propiedad horizontal, lo que está diciendo es que en esa reglamentación donde los 3/5 de los propietarios dicen que que queremos A, B o C, no solamente que quieren limitar una actividad, es que ellos pueden, con su propiedad, que es un condominio, pueden decidir lo que quieran. Entonces, las normas de la comunidad dicen, a partir de ahora, conforme a los 3/5, entonces, ¿qué había? Había una serie de jurisprudencia que había un poco enredado, si me permiten la expresión. ¿Por qué? Porque no clarificaba muy bien cuál era la conclusión final de esa me niego a. Y el Supremo ha dicho, no. Los 3/5 pueden decidir que no quieren vivienda turística, igual que no quieren una peluquería o un bar o una consulta en la 4ª planta. Pero, consejero, el Supremo ha dicho justamente a partir de hoy. Y en el caso de Málaga hemos dicho a partir de febrero. El Supremo no dice a partir de hoy. Sí, dice en adelante, dice que no tiene efectos retroactivos en ningún caso. Bueno, el Supremo da, obviamente, claro. Las sentencias del Supremo en relación con una cuestión se plantean y tienen efectos a partir de su pronunciamiento. Pero que conforme a ese mismo planteamiento, esos 1.500 pisos que aquí en Málaga se pretenden anular, no se podrían anular, ¿no? Yo no tengo ese mismo criterio. Ya le digo, existe un decreto que es el vivienda turística, que está aprobado desde febrero del año 24, y existe también un plan de ordenación urbana del Ayuntamiento de Málaga que es más antiguo, donde se recoge que los negocios que no estén en primera planta y que no tengan una entrada independiente no pueden tener una licencia urbanística. Pero si hay miles en esa situación en Málaga, pues hay tendrán que resolverlo. A nosotros nos han pasado... Pero vamos a ir avanzando para que... Para salir un poco del tema administrativo y judicial, ¿a usted le gusta? ¿Usted es partidario de que se limiten las viviendas turísticas, por ejemplo, en Málaga, sí o no? Yo de lo que soy partidario es que cada ciudad defina cuál es el modelo de ciudad que quiere. Y en ese sentido, el poder se lo estamos dando a los ciudadanos, que eligen a unos representantes y que en su foro, que es el pleno del ayuntamiento, dicen, queremos que aprobamos este plan de ordenación. ¿Tiene alguna opinión? ¿No? Usted dice, debe tener un techo, debe... Yo, el ciudadano Arturo Bernal, el ciudadano Arturo Bernal, cuando va de viaje va a hoteles, o cuando va con la familia, pues va a casas turísticas. Y cuando voy con amigos, pues voy a casas turísticas, a lo mejor, a viviendas turísticas. Entonces yo tengo la opinión de que mientras que sea de calidad y que responda a mis expectativas y esté regulada, me parece perfecto. No me gusta ir a casas ilegales, y si puedo, y si soy capaz de diferenciarlas, las evito, obviamente, porque a veces no te... ¿Pero cree que deberían tener en la ciudad, mire usted, en Málaga, más de 10.000 zonas saturadas, por ejemplo? No tenemos zonas saturadas en Málaga. No. Eso no existe. Y creo que tenemos que hablar con propiedad. Yo creo que al final estamos mezclando churras y merinas todo el tiempo, y creo que estamos haciéndole un flaco favor también a la actividad turística. Vamos a ver, Málaga no es una ciudad saturada y no tiene zonas saturadas. Sevilla tampoco, ni ninguna ciudad en Andalucía lo tiene. La lista de los municipios saturados de España, que la emite el INE cada mes, coloca a la primera ciudad andaluza en el puesto 23. Las primeras 20 son ciudades fundamentalmente de Baleares y de Cataluña, precisamente ciudades que tienen tasas turísticas y tienen todos los controles. Sí, se refiere a que en Málaga es dos turistas por habitante, ¿no? En el último listado. Por ejemplo. Sí, es verdad que en Málaga está muy lejos de esos topes. O sea, pero eso no significa que no haya personas que tengan la sensación de que tienen un problema. Esa sensación de masificación, ¿qué le diría usted a todas esas personas que creen que Málaga está empezando a tener, si no tiene ya, un problema de masificación en zonas concretas, el centro histórico, por ejemplo?
Bueno, la opinión de las personas obviamente es subjetiva, ¿no? Estaba viendo unas imágenes ahora mientras hablaba y un bloque que reconozco perfectamente. Cuando se hizo la ampliación de la calle que baja hacia el puerto, paralela al río, Pasillo del Matadero. Correcto. La primera planta de ese edificio tuvo durante años un cartel diciendo... alcalde. Pues ese señor vivía en una zona fantástica, le hicieron la calle automáticamente, no sé a quién le pudo echar la culpa, pues al alcalde le echó la culpa porque le habían construido una calle. Es decir, subjetivamente se producen situaciones que son pues perniciosas para una persona o un grupo de personas. Pero hablar que hay saturación o hay una situación de masificación me parece exagerado, de verdad. Me parece que no estamos siendo justos y razonables en el análisis. Yo creo que hay que analizar las cosas rigurosamente. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Mire, una ciudad como Venecia ha tenido el año pasado 33 millones de turistas. Andalucía en el mismo año ha tenido 34. O sea, Venecia está saturada, obviamente. Pero Andalucía... ¿Y cree que el mensaje se está calando entre los turistas? O sea, hay recelo ya, o puede tener ya un componente, ¿no?, de recelo, ¿no? Esa impresión del ciudadano que le transmite, ¿no? Que es que estamos saturados, que no estamos a gusto con vosotros. Bueno, en Andalucía no se ha producido eso en ninguna ocasión. Creo que ha habido algunos... Ha habido una manifestación bastante importante, ¿eh? Sí, pero el turista no la ha percibido como tal, ¿no? No estoy de acuerdo. Algunos se han... Yo creo que sí, que algunos turistas estarían por allí y les explicarían que aquello era porque estábamos un poco... Los medios británicos están trasladando el mensaje en el Reino Unido. Es verdad que algunos medios están haciéndose eco de estas noticias. Pero por lo que tenemos de feedback todavía no es algo que me parezca baladí. Su pregunta me parece muy interesante y obviamente estamos preocupados por eso. ¿Hasta qué punto todas estas noticias están haciendo mella en el turista, que al final viene aquí porque sabe que lo queremos y que lo atendemos y que estamos contentos? Y al turismo una sonrisa y nos desvivimos por ellos, ¿no? Ese es nuestro ADN con el turismo. Por eso somos una primera potencia mundial en el turismo. Si tratáramos mal a los turistas, si no tuviéramos ningún interés cultural, etcétera, pues no vendrían, irían a otros sitios, ¿no? Usted, que se reúne de forma habitual con el sector, ¿no?, y con el mundo empresarial, hablan sobre el nivel salarial, sobre la precariedad salarial que hay en algunos, en algunas empresas, en algunos sectores, en algunos empleos determinados. O sea, ¿cree que la mejora salarial debería ser también, igual que lo es mejorar la calidad de los hoteles, mejorar el nivel salarial, un camino para mejorar también la calidad del turismo? Sin duda. Yo no soy el representante de los hoteleros ni de los restauradores, soy el consejero de Turismo de Andalucía y me preocupa que el ecosistema funcione bien porque todos los elementos críticos del sistema funcionen bien. La oferta turística, pero por otro lado también la oferta desde el punto de vista de los trabajadores que trabajan en el sector, ¿no?, profesionales. Y lo que sí que percibo, y esos son también datos, en las últimas estadísticas estamos subiendo en torno al 7% el incremento salarial en el sector turístico, ¿no? Es decir, se producen mejoras. ¿Creo yo que eso es suficiente o no? Pues es algo en lo que no estoy habitualmente, porque estas son cuestiones que se negocian en los convenios colectivos y por lo que entiendo, pues todo se plantea en los términos siempre igual, ¿no? Pues hay una demanda de los trabajadores, se reúnen con los empresarios, hay más o menos ruido y al cabo del tiempo se aprueba un convenio y dura unos años. ¿Qué me gustaría? Pues me gustaría que tuviéramos más capacidad de retención, que las personas que están en el sector turístico tuvieran la conciencia de que es un gran sector, que no es un sector para pasar por él y después marcharse a otro mejor, sino que vienen al sector que les va a dar trabajo y les va a dar satisfacción y les va a dar reputación durante muchos años, ¿no? Hace poco premiamos a un camarero que llevaba 25 años trabajando en el sector y el hombre se sentía orgulloso, decía: yo he dado de comer a estos señores y de beber cuando eran pequeños, que venían con sus padres, ahora abuelos, y estos ahora vienen con sus hijos al hotel donde yo llevo ya 25 años y me siento súper orgulloso y honrado de haberlo hecho, ¿no? Estos son los perfiles que de alguna forma nos gusta tener, pero no solamente en camareros, en camareras de pisos o en recepcionistas, sino en todos los profesionales de la industria. Una de las cosas que estamos haciendo es precisamente trabajar en esa línea con las consejerías de Educación y de Empleo de la Junta de Andalucía. ¿Para qué? Primero, para proveer de una formación profesional que pueda encajar en el mundo laboral del turismo, que es complicado, porque la gente trabaja en horarios que no son los normales. Entonces, claro, hay que buscar unas clases que tengan unos horarios que puedan, incluso otros sistemas que puedan favorecer la profesionalización de estas personas. Y segundo, muy importante, acreditar las competencias, es decir, reconocerle a un trabajador que lleva 30 años o 20 años siendo camarero que ya no es un camarero
o por lo menos ya no es un camarero de quinta, ya es un jefe de sala. Es que el señor ya tiene experiencia y habilidades suficientes como... Y el sector, los empresarios, cuando le planteamos, oye, vamos a hacer esto, estáis a favor y tenéis que ayudarnos, nos dijeron, estamos absolutamente de acuerdo. Tenemos que intentar profesionalizar y formalizar esto de alguna manera, y le digo, lo vamos a hacer con estas consejerías. ¿Le preocupa el cambio climático? Porque es otro asunto, ¿no?, gira alrededor del turismo, ¿no? El propio presidente de la Diputación lo ha dicho públicamente, es decir, que el calor, ¿no?, está también repercutiendo en el turismo, ¿no? Porque hay a lo mejor turistas que en determinadas épocas del año, donde más aprieta el calor, pues a lo mejor deciden destinos como Asturias, o destinos como Cantabria, o destinos como el norte, ¿no? Bueno, eso ha pasado yo toda la vida, ¿no? Yo recuerdo situaciones en cuanto a la climatología adversa por el calor, podríamos decir. Yo tengo 57 años, pues desde que tengo capacidad de hablar, pues recuerdo estas situaciones en el pasado muchas veces. Y hemos dicho, pues este año vamos a irnos, ya estamos hartos de pasar calor, nos vamos a ir a Asturias, ¿no? Yo creo que no hay una tendencia en los últimos años que ponga de manifiesto que se está dejando de venir a destinos como Costa del Sol por culpa del calor. Es verdad que a lo mejor el año pasado algunas familias pensaron que era mejor irse al norte, o a Inglaterra, o a Escocia, sitios en los que hace mucho frío, incluso en verano. Pero yo creo que no tenemos todavía, digamos, trayectoria o proyección suficiente de datos como para pensar que estamos en un proceso muy rápido de cambio de decisión en cuanto al lugar. Lo cierto es que el cambio climático sí que me preocupa, claro. Yo no soy un negacionista, ¿no? No sé si el cambio climático tiene que ver con las personas, tiene que ver con la industria, con la generación del CO2 por la ganadería o por lo que sea. Me da igual de dónde venga. Lo cierto es que está aquí. Cuando hablo de esto, también me acuerdo de una fábula que me contaba mi padre, ¿no? Que había una liebre y otras en una verja y peleaban porque lo que venían eran galgos o podencos, y discutían, no son galgos, son podencos, y cuando los galgos estaban al lado se las comieron. Al final estaba discutiendo de algo que era intrascendente. Lo importante es que venían los galgos, y los galgos están aquí. Y creo que tenemos que tomar decisiones, y las estamos tomando. Yo quiero recordarle la última. La Consejería ha aprobado unos incentivos para que las empresas adopten sistemas de corrección y de mejora energética en materia de consumo de agua. Nosotros hemos tenido que ampliar el plazo porque la convocatoria ha sido un éxito. Hemos pasado de las 100 primeras a casi 200, y de 23 millones a más de 34 millones, al final 38 millones de euros, perdón, que son los que se han asignado en esta línea, ¿no? Es decir, hay una gran concienciación y una gran sensibilidad en el sector en esta materia, y creo que nosotros hemos sabido leer ahí clarísimamente cuál es la intención. ¿Y cree que la falta de agua, por ejemplo, al final pueda redundar en la actividad turística? Por supuesto, el agua es un elemento indispensable, no solamente para el turismo, para la industria, para la agricultura, incluso para la industria de los microchips, que utilizan muchísima agua, ¿no? Estamos muy preocupados por el asunto del agua. Hay un gran consumo de agua en Andalucía. Creo que cada político que tuviera la posibilidad de tener una ventanita como esta que nos dais hoy, gracias, debiera de dar este mensaje, ¿no? Estamos consumiendo en Andalucía de media aproximadamente entre 70 y 100 hectómetros cúbicos. Si digo esta cantidad, la gente dice, vale. A él le gusta decir las piscinas, ¿no? No, pero cada hectómetro, no, lo diré en piscinas, cada hectómetro cúbico son 1.000 millones de litros de agua. Es decir, que cada vez que pasa una semana hemos consumido aproximadamente ahora mismo unas 16.000 piscinas olímpicas. Por ejemplo, para que la gente lo entienda, porque yo cuando empezaron a explicarme cuánto de grande era una superficie me dijeron 8 campos de fútbol, y digo, coño, pues lo entiendo perfectamente, pues lo traducimos a algo que la gente pueda entender. 16.000 piscinas olímpicas por semana consumimos en Andalucía, para la agricultura, para la industria, para el consumo humano, ya sean residentes o sean turistas, y también lo que se fuga, también lo que se produce en las fugas, ¿no? Sí, pero es paradójico, y no quiero que se me malinterprete, que por ejemplo, lo que comentábamos al principio, ¿no? Que el turismo se ha puesto en medio de todos los debates, ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema del agua se escuchan más críticas al turismo que a la propia agricultura, que consume... Siendo el turismo una actividad económica más importante que la agricultura. Y posiblemente consumiendo menos agua que la agricultura, seguro, ¿no? De hecho, yo creo que el turismo consume mucho menos agua de la que se pierde por las fugas que hay en los sistemas Usted que ha dicho, bueno, es que el dato mata el relato. Bueno, ¿y qué va a hacer el turismo, ¿no? como sector industrial para
digamos, combatir ese, no digo esos ataques, porque hay veces que el debate, como decía antes, tiene muchas aristas, ¿no? Pero sí eso de estar siempre como pero bueno, chivo yo creo que expiatorio. es una realidad que hay una turismofobia creciente, eso es un hecho. Sí, pero está claro que quizá el sector turístico, el ecosistema no ha sabido comunicar, no ha tenido una pedagogía suficientemente buena aquí. Yo creo que, que haya unos irresponsables que utilicen el turismo como un elemento de arma arrojadiza para hacer campaña política, pues eso no lo podemos evitar, ya sabemos de qué pie cojea cada uno, ¿no? Lo que sí tenemos que tener claro es que el turismo es una grandísima actividad que ha generado muchos beneficios a Andalucía, a España, a Europa, al mundo. Yo creo que eso lo tenemos claro, que como gran actividad que es, genera inconvenientes, por supuesto, que los inconvenientes tienen que ser analizados y tratados para resolverse, por supuesto, lo que estamos haciendo, pero no de ahora, de hace ya tiempo, ¿no? Pero el turismo es una grandísima actividad. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Cuando se estudia la transición española como un elemento sin duda singularísimo en cuanto a temas políticos en el mundo, y se estudian muchas escuelas de negocio del mundo y escuelas políticas del mundo, nadie se acuerda de que la transición española no empezó en el año 78, empezó en los años 60. No me vaya a hablar ahora de la sueca, ¿no? Bueno, pues te hablo de los suecos o de los alemanes. O sea, nosotros veíamos otras nacionalidades, otras culturas, veíamos, yo quiero ser como ellos, ¿qué hacen? No, porque nosotros votamos. Ah, bueno, esto es un mundo absolutamente nuevo. Tuvimos una posibilidad de hacer una transición pacífica, por supuesto, gracias a los políticos que nos lideraron en aquellos momentos, que fue pues, absolutamente impresionante. Pero el contexto, el ambiente, lo que había aquí ya estaba, digamos, predestinado a que hubiera una transición política pacífica, porque ya conocíamos a dónde queríamos ir, ¿no? El turismo fue el gran elemento transformador no solamente de la economía, pero también de la sociedad española. ¿Y qué van a hacer para transmitir todos esos valores? Porque la ciudadanía está claro, como decía antes Javier, que no está calando. Pues lo decía ahora, tenemos que trabajar mucho más pedagógicamente. Yo creo que tenemos grandes campañas que están preparadas, no solamente nosotros. Ayer tuvimos Conestur en Madrid, el Consejo Nacional de Turismo que convoca el ministro. Hacía 2 años que no se convocaba y bueno, pues ayer tuvimos la posibilidad de decirle que muchísimas gracias por convocarlo después de tanto tiempo, y tuvimos la suerte de hablar de varios temas importantes, entre ellos ¿no? Muchas comunidades autónomas y muchos agentes del sistema estaban pidiendo que realmente se llevaran a cabo campañas no de concienciación, sino de pedagogía, para que pudiéramos dar a entender a la población la importancia que tiene el turismo y sobre todo que los inconvenientes los tenemos identificados y estamos trabajando en resolverlos, ¿no? Y yo ponía el ejemplo hace un momento de los incentivos para el ahorro de agua en empresas en Andalucía. Pues serán más de 200 las que finalmente, bueno, vale, casi 300 las que finalmente hayan puesto en marcha sistemas de ahorro de agua, y eso es muy importante. Esta es una línea que viene con vocación de permanencia y que, más allá de que ayudemos a 300 empresas, lo que se produce es un cambio de mentalidad. Y las empresas ya están trabajando hace mucho tiempo, no hace falta que tú las incentives especialmente, ya están trabajando hace mucho tiempo en estos sistemas. Estamos terminando ya, consejero, y quedan 2 minutos y me gustaría preguntarle, hay muchos más temas de los que podríamos hablar, pero ¿cuál es el objetivo prioritario hoy por hoy como consejero de turismo? Ahora además, ya que ya no tiene cultura y deporte, ¿no? Que ya pero tengo una parte muy importante que me encanta, que es acción exterior. Digo, algún día me preguntarán algo que no sea de la tasa. A ver si le vamos a preguntar, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso para qué sirve? Cuando se sepa que es la acción una broma, de Andalucía. No se vayan a creer que no sabemos lo que es acción exterior, pero vaya, es una broma. Un deseo ahora en los próximos meses o años. Pues mira, tenemos la posibilidad de que el Centro Europeo de Sostenibilidad en el Turismo, o sea, es un centro de la Comisión Europea, se ubique en Andalucía. Es una posibilidad real. Y tiene que ver mucho con el planteamiento de nuestras políticas en materia de turismo sostenible. Quiero que sepan una cosa, la región que puso la idea del turismo sostenible en el debate de la Comisión Europea, partiendo del Comité de las Regiones, fue Andalucía, que ha tenido iniciativas, además, en elementos muy trascendentes, ¿no? Eso tiene que ver con acción exterior. Pero si se debate ahora mismo en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo de Turismo Sostenible, es gracias a la iniciativa de Andalucía, que en el periodo anterior
estando Juanma Moreno de presidente, por supuesto, lo llevó a la Comisión Europea como un elemento de dictamen. Y ahora se está hablando de ese tema. Como consecuencia de esa acción, están planteándose en generar un gran centro de la investigación relacionada con el turismo sostenible, sobre todo para gestionar en base a datos, no en base a indicios, no en base a lo que me parece. Pues nos quedamos en una noticia al final a Málaga, ¿no? Pero bueno, tendremos... Estamos optando a eso para que venga a Marbella. Bien, nos quedamos en eso. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos que terminar. A ustedes les decimos eso, que sigan ahí, que volvemos con mucho más debate y mucho más análisis. Gracias. Bueno, pues seguimos en la Alameda. Como ven, como la Alameda es muy grande, pues hemos dado un pequeño salto y ahora hemos pasado de la mesa de debate a este espacio de análisis, de tertulia que estrenamos esta temporada y que tenemos, pues a 6 invitados con los que vamos a intentar charlar de cuantas más cosas mejor, ¿no? Y les paso a presentar a quién tenemos. Tenemos a Carlos Miró. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. La primera vez que viene a la Alameda. Él es ingeniero y, según dicen, de los que más sabe de movilidad por estos lares, por Málaga, ¿no? Bueno, me agrada que me lo digan. Ahora te vamos a minar, a ver si eso es verdad. Y Javier Berlanga, que es también conocido por... yo creo que sí ha estado aquí alguna vez, ¿no? Ya hace mucho tiempo. En la Alameda no. La Alameda no, en la casa sí. Vengo de la Alameda, que no es el sitio de mi despacho, la Alameda principal, pero la Alameda no, con tu despacho sí. Y él es director del Consorcio de Transporte de la Área Metropolitana, que también, porque vamos a hablar de eso, de movilidad. Y junto a ellos, pues tenemos a Alberto Montero. Yo ya te voy a empezar a decir habitual de la casa, de la Alameda. Vale, sí, ¿vale? la segunda vez. Si me siento feliz, así, ¿no? Sí. Ignacio Lillo, experto, periodista de Sur y experto también en movilidad. Guillermo Díaz. ¿Qué tal, Manolo? Bienvenido también te vamos a considerar de los habituales. Y estrena visita Laura Teruel, profesora de la Facultad de Comunicación. Exactamente. Y y también muy pendiente de la actualidad de lo que pasa aquí en Málaga. Bienvenida. Un placer, gracias, Manolo. Bien, pues antes que nada, ya le estaba comentando tanto a Alberto como a Guillermo que hemos recibido así como, no digo muchas felicitaciones, tampoco hay que exagerar, pero sí le han dicho, oye, qué buena idea rescatarnos a gente que sabe de esto de la política y que está fuera de la presión de los partidos, ¿no? Bueno, Carlos, vamos a hablar sobre movilidad y sobre todo, especialmente, se habla mucho de la zona este, y yo particularmente la sufro, pero hay muchas zonas más, no solo en Málaga capital, sino en la provincia, y se ve como un problema que no tiene una solución a corto plazo, pero en cambio se agrava con una velocidad bastante inquietante, por decirlo así, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo ves el mapa de la...? Bueno, yo, si hacemos una retrospectiva, porque ya soy muy mayor, podríamos recordar que a lo mejor en los años 90, cuando se hablaba del área metropolitana de Málaga, todo el mundo miraba con cierta suspicacia. 90, hace 30 años ya, 30 y tantos. 30 años. Incredulidad. Sí, Málaga, si esto... Hombre, Madrid, que me digas esto, incluso Sevilla, que me digas esto. Han pasado 30 años y fuera de cámara estábamos hablando de que por fin se ha conseguido la integración tarifaria de las cercanías. La integración tarifaria de las cercanías se lleva reclamando 20 años, como ocurre en Madrid o en cualquier gran ciudad. Que con un mismo billete puedas coger el autobús y el tren de cercanía. Y con una tarifa adecuada, porque moverse de Fuengirola a Málaga era un pico y ahora ha dejado de serlo. Entonces, estamos adquiriendo las costumbres y los métodos de las grandes ciudades a trompicones, porque nunca hemos creído que Málaga es una gran ciudad. Lo es. Y es una ciudad que, estaban descubriendo el otro día el Foro de Alcaldes, llega hasta Antequera, llega hasta Estepona y la Costa del Sol Occidental, llega hasta Vélez o Nerja, y tiene unos valles interiores muy importantes y necesita espacio que no encontramos ya en esta ciudad costera y tenemos que volcarnos en Antequera. Esto es apasionante para los nuevos planificadores, pero también tenemos que estar muy atentos como ciudadanos para que se practique y que ese intento de eludir responsabilidades de las administraciones tan común en ciudades como Málaga
tan habitual Sí, sí, sí. no vuelva a repetirse después de 30 años, porque dimos un gran salto en el año 2005, en el 2007, en el 2010, la inauguración de la estación María Zambrano, que nos creíamos que servía para patinar porque era enorme y que estamos viendo que se nos queda chica por días. Pequeña, sí, sí. Y un metro que nos parecía que no iba que llegaba al fin del mundo. Bueno, se hablaba y de que eran nos- muy grandes las estaciones, ¿no? La estación de María Zambrano, y es muy chica, muy chica. Y hablábamos de que desde María Zambrano cualquier malagueño puede ir a Madrid, y si yo vivo en Chilches como tú, me pensaría mucho si me voy a Antequera a coger el AVE, porque Claro. me puedo pasar un martirio, no bajando por Martíricos, pero sí entrando por la Sí, Avenida sí, Andalucía, intentando llegar a María Zambrano a tiempo de cogerlo. Entonces tenemos que empezar a reflexionar a la gran escala de ciudad que es ahora mismo Málaga, y como planificador recomendaría eso, y como tú me has preguntado, estamos en una situación apasionante pero muy preocupante, porque van muy rápido los problemas de congestión y veo muy lentas las soluciones que se ponen encima de la mesa, incluso como ideas. O sea, el tercer carril todavía cuesta pensar en él, de la ronda cuando es evidente que hay que arbitrarlo. La implantación de un transporte público con rigor fuera de la ciudad de Málaga es indispensable. Nos tenemos que acostumbrar a que el transporte público es mucho más importante de lo que pensábamos hace 20 años, que mirábamos con escepticismo de que pudiera haber un transporte público entre Coín y Málaga. No es que sea un lujo, es que es una necesidad indispensable. Y Javier, a esa persona que emplea, y no, que creo que no exagero, 1 hora y media, 2 horas de su tiempo diario al volante por las caravanas, ¿qué se le puede decir? O sea, ¿qué es el...? No, porque todo está muy bien, pero dice, bueno, oye, pues vaya a tener que aguantar incluso Muchos años. haceros a la idea de que vaya a empeorar durante muchos años. Bueno, yo creo que hay que decirle que hay otra alternativa mientras llega esa. O sea, esa alternativa que se está estudiando, lo que decía antes Carlos Miró, que el tercer carril todavía, o la ronda por arriba, o el tren litoral, o el metro, toda esa idea, van a tardar muchos años. Entonces no le puede decir al ciudadano, aguántate 5 años, que además no lo sabe, ¿no? Que además yo creo que se están dando ideas para estudiarla, pero no para ponerla en marcha. Por lo tanto, la única salida es buscar salidas de la ciudad y entrada a la ciudad que sean fáciles y que permitan usar el transporte público. Y es que no hay otra medida. La apuesta tiene que ser usar el transporte público, porque es cierto que si el transporte público es incómodo, va lleno y no tiene la frecuencia y las concesiones al final están obsoletas y la gente no la va a coger y va a seguir cogiendo el coche y va a tener esas caravanas, esas 2 horas, no, sino 3 horas, va aumentando y no vamos a esperar tanto tiempo. Por lo tanto, hay que apostar ya por unas vías rápidas de acceso a la ciudad, que haya transporte público con autobuses de más capacidad, que se potencien las entradas y las salidas a Málaga coordinando. El consorcio de transporte metropolitano se crea, avanzando un poco con los años de que decía Carlos, se crea en el 2002, después de que en el 2001 en el Ayuntamiento de Málaga se aprobara por unanimidad de todas las fuerzas políticas, entonces era PSOE, PP, Izquierda Unida, pero también con un debate previo con todos los sindicatos hace ya tiempo, un decálogo de movilidad, todos por unanimidad. Yo creo que eso es fundamental ahora, que todas las fuerzas políticas no se empleen como arma arrojadiza. Un decálogo de 10 puntos, y el primero era implantar un consorcio de transporte para potenciar el transporte público mediante la intermodalidad y la integración tarifaria. Es eso que hablaba. La intermodalidad es que yo, viniendo de Fuengirola, con el mismo título, aparte de ser más barato, me puedo montarme en el metro con el mismo título. Esa es la función del consorcio, y me pueda montar la MT, facilitando al usuario que tenga que venir a la ciudad de Málaga por cualquier motivo, por ocio, por negocio, por el estudiante, el que pueda tener una manera fácil de coger y decirle que deje el coche en su casa. Por lo tanto, hay que buscar nuevos itinerarios, esos carriles exclusivos que habéis sacado también en el sur para el bus Rapid Transit y los BRT, o buscar otra alternativa, mientras se sigue peleando y luchando por otras infraestructuras mayores, como va a ser un metro o un tren litoral, que estaría bien, yo le he oído a Carlos, que llegue hasta las 2 zonas, no solamente hasta la... Es decir, que solución rápida no hay, ¿no? Yo creo, bueno, salvo la de Dirección General de Tráfico, que decía que en vez de en el coche, pues que en vez de exactamente, ¿no? Que parece un poco, no sé qué os parece a vosotros todo esto como ciudadanos, ¿no? A mí me da mucho pudor hablar teniendo a 2 personas con tanto Esa es la diferencia con los periodistas, que no nos dan... ya, pero esta es... Bueno, para mí, aunque fuera periodista, me daría pudor hablar de estos términos. Pero también es cierto que coincidiendo con lo que decía Carlos, es que
el centro de gravedad de la actividad económica en Málaga ha cambiado en estos últimos años. Mucho. Es decir, Málaga era un lugar que expulsaba a trabajadores todas las mañanas hacia la zona metropolitana, especialmente hacia la costa, de gente que se iba a trabajar a la construcción, que se iba a trabajar a la restauración y al de esto. Y en estos 20, 25 años esto ha cambiado. Vosotros sacasteis una noticia en el sur hace ya unos pocos de años, pero el titular era: se han invertido los flujos de entrada y salida a la ciudad. Antes salían, no sé si decíais 100.000 personas y ahora entran 100.000. Y evidentemente eso vuelca completamente unas infraestructuras que están pensadas que son centrífugas y que de repente necesitan que ser Centrípetas. Porque ya no es solo gente que viene, ya no solo es la restauración que viene desde fuera hacia Málaga, ya no son las segundas residencias que están fuera y que los caos se producían por los fines de semana cuando la gente se iba o volvía a segundas residencias, sino que la primera residencia de mucha gente está ya en el área metropolitana y tienen que entrar a la ciudad para poder trabajar y estudiar. Que es lo normal en las ciudades. Exactamente. Entonces, esta situación que se está produciendo ahora es también cambio del peso económico que ha tomado la ciudad y que no ha sabido adoptar determinadas políticas que eran necesarias y consustanciales. Movilidad, oficinas, nos faltan oficinas. Ayer no sé de dónde venía el problema, yo creo que en el sur, el principal, la mayor rentabilidad ya no es la vivienda turística, son las oficinas. El sur venía, sí. Las oficinas y demás. Leo varios a Manolo. No, me parece bien. Y los locales Cuanto más mejor, además. Los locales comerciales, es decir, que hay una necesidad de que esta ciudad crezca en distintos elementos y donde hay una falta de políticas públicas muy evidentes, que se trata de cubrir muchas veces con trasladar al ciudadano la problemática y la solución. Cuando te dicen B2 en un coche es porque no tengo una política pública de movilidad que permita solucionar el problema y es autogestión, que está bien, pero que, o sea, no voy a ser yo el que la critique, pero tampoco funciona. Laura. No, a mí me sorprende porque el problema ha sido como inesperado cuando las cosas no son inesperadas. Es como decir ahora que a ver si llueve este fin de semana porque si no va a haber restricciones. Es que llueva o no llueva, pues si no hay restricciones ahora, habrá dentro de 3 semanas. Entonces me sorprende que estemos viendo un problema como si acabara de surgir cuando es algo que, como ha dicho Alberto, este cambio de la movilidad y de los centros de negocio y de vivienda en Málaga no ha sido algo súbito. Y sin embargo yo, aparte de leer, escucho mucho y todas las mañanas en la radio, retenciones de no sé cuántos kilómetros en la zona este. ¿Cómo ha aparecido este problema? ¿A qué obedece de una forma tan perjudicial para la familia, los trabajadores que a esa hora hacen vida y que no haya ninguna solución a la vista que no pase? Yo creo que lo único rápido es lo del carril reversible que se ha dicho. Yo, sinceramente, estoy de acuerdo con que la gente utilice los coches con más de una persona, pero bueno, no sé cómo se puede obligar a eso. Y, por supuesto, estoy de acuerdo en incrementar el transporte público y tener conciencia de que Málaga ya no somos solo una capital, sino una metrópoli rodeada de ciudades de un potencial en número de habitantes, económico, turístico, como decía el consejero antes, enorme, porque mucha gente que vive en el entorno ya de Málaga y trabaja en la capital. Pero insisto, a mí lo que me sorprende es que esto sea tan súbito y tan inesperado y todas las mañanas se cuente como si fuera algo que nadie se esperaba, ¿no? A ver, estos son dolencias del éxito, ¿eh? Quiero decir que primero, es que aquí, ¿qué queríamos? O sea, ¿qué queríamos? ¿Málaga dónde está? Que todo el mundo habla bien de Málaga en todos lados y tú vas por fuera. ¿Dónde eres? De Málaga. ¡Guau! ¿Cómo está Málaga? Estas son las dolencias del éxito, ¿eh? El turismo, la movilidad, las oficinas, o sea, lloremos con un ojo que sean estos nuestros problemas y no que no viene nadie, que nadie coge nuestras carreteras. Entonces, creo que me gustaría que, seamos más optimistas en ese sentido, porque, oye, esto es una consecuencia de que se ha hecho muy bien una serie de cosas. Después, este es un problema acordeón también. Yo recuerdo que había muchos atascos en los 90, después hubo menos, ahora hay más, pues porque esto va por flujos la ciudad crece, no le da tiempo a adaptarse. Entonces se adapta y se adapta más de lo que crece y se descongestiona y ahora estamos otra vez en un momento de colesterol de movilidad. Bueno, pues vamos a desatascar un poco las venas y tal y algo se hará. Más tarde, primera vez que escucho un mensaje optimista sobre esto, ¿eh? Sí, pero es que... En serio. No. Manolo, es que son problemas de que las cosas han ido bien. Entonces,
Lo que no podemos tener es todo perfecto, todo tiene una consecuencia, y esta es una consecuencia de que las cosas han ido bien, ¿vale? Y Málaga está muy bien. Por decreto, echarle la responsabilidad a la gente de que vayan 3 en un coche, yo la autogestión ya la hacen, la sociedad ya la hace, ahí está BlaBlaCar. Quiero decir que la autogestión, la sociedad se organiza, la sociedad civil se organiza. No, pero si yo la he criticado. No, yo lo sé, no, sí, Alberto, pero a lo que quería decir que también se hace. Ya la sociedad pues, se pone las pilas y ellos se buscan la vida. Yo creo que, en primer lugar, ha habido mucho tiempo, estando yo en el ejercicio de la política, que he visto cómo se daban brochazos gordos porque sobre la movilidad y sobre infraestructuras, bueno, del tren litoral hemos escuchado unas tonterías monumentales y era la primera promesa que se hacía al iniciar una campaña política, todo el mundo, ¿está usted a favor del tren litoral? Hombre, claro. Y no se podía hacer. Y todo el mundo lo sabía. Y no se podía hacer tal y como se planteaba. Entonces, ¿qué ha pasado? Ahora hay un problema bestial con el tren litoral, es verdad que es necesario, pero que deje de utilizarse como arma arrojadiza, que si el ministro dice, aquí dicen los que no lo hicieron en su momento, que ellos sí que lo harían, y para que eso sea pendular. Yo, en ese sentido, me gustaría que fuéramos más serios. Yo no soy experto en movilidad, yo solo me empapé bien del tema del tren litoral en mi etapa política, que fue nacional, y es lo que depende del Congreso, por decirlo así, o de los presupuestos generales del Estado, pero hay que hacer la solución, o una de las soluciones sería hacer atractivo de verdad el transporte público que compite con el coche. Saber que compites con el coche, que tienes que hacerlo más atractivo que el coche. Oye, ¿cómo consigo yo que un tío que va con su coche, su música, no sé qué, no sé cuánto, cómo lo compito yo y por qué tiene que venirse? ¿Por qué va a elegir el transporte público en vez del coche? Las soluciones que estabas diciendo de una tarifa unificada, que sea cómodo, que esté cerca, que tenga frecuencia, que sea más grande, que puedas ir sentado en la medida de lo posible, carriles más rápidos, pero entra en competencia con el coche. Pues hagámoslo atractivo. A mí lo que me gustaría entrar sí, muy breve, entrar realmente en materia. Bueno, la ciudadanía tiene un problema a día de hoy, la ciudadanía sobre la zona este, pero no solo la zona este, lo estamos viendo en el Guadalhorce, lo estamos viendo en Parque Tecnológico, en Marbella, San Pedro. La salida de la Marbella hemos detectado más de una decena de puntos negros con concentraciones de tráfico, retenciones diarias. Quiero decir con esto, tenemos que empezar a buscar soluciones ya. O sea, estamos hablando mucho. El gobierno ha licitado un estudio que van a ser 12 meses de estudio. Solamente 12 meses para ver qué vamos a hacer. No, la gente necesita ya soluciones. ¿Qué soluciones? Tú lo has comentado. Pues tenemos que empezar a hablar de un BRT, por ejemplo, ¿no? Una plataforma reservada para que el autobús tenga agilidad en entrar y salir de Rincón a Málaga. La opción de los carriles reversibles se hace en otras ciudades. Motril Granada tiene un eje reversible para la hora punta, se puede hacer sin ningún problema. En otras ciudades se hacen carriles reversibles, se reservan plataformas, ¿no?, para generar un tercer carril temporal. Eso solamente es voluntad de la DGT y del Gobierno de poner a gente de la Guardia Civil, conos. Vamos, eso vale absolutamente nada, eso es gratis. Vamos, gratis, no es gratis porque hay que pagar salarios, pero eso no... Y facilita mucho ayuda mucho a la gente, ¿no?, en su día a día. Si la caravana le vas a quitar de los 45 minutos que tarda de promedio alguien desde Rincón de la Victoria a Cerrada de Calderón, si le quitas 15, le estás haciendo un favor, ¿no? O sea, pues vamos a tomar medidas ya y se pueden hacer desde mañana mismo. Por cerrar ya este tema de la movilidad, ¿es posible ese tipo de medidas? Sí, absolutamente. Rápidos? Yo iba a apuntar que la red de transporte público necesita adquirir mucho más amplitud de la que tiene ahora mismo, especialmente en la zona este, y que es un problema de legislación sobre concesiones que creo que la Junta lo está resolviendo para ampliar las concesiones, se decía ahora mismo, es que la ciudad ya no es Málaga Centro. Es absurdo pensar que desde el Rincón haya que ir al Muelle de Heredia para irse a Teatinos. Entonces hace falta hacer más compleja y mucho más de calidad el transporte público para que a los ciudadanos les atraiga, y en ese momento se pueda entender que incluso un carril especializado, busvao, sea en la zona este comprensible para todos los usuarios, porque dicen, prefiero dejar el coche e irme en el busvao que coger el coche y no llegar a Teatinos de mala forma, ¿no? Entonces, esas medidas son posibles y hace falta implantarlas. El plan intermodal que se redactó en el 2000
que ahora se ha actualizado en el 2020, lo que hace falta es las medidas que se daban ahí, revisarlas un poco y empezar a ponerlas en marcha. Se hablaba de los aparcamientos de disuasión a las entradas de la ciudad. Eso es sencillo, no es complejo y es muy fácil de poner. Málaga tiene unas infraestructuras muy importantes que se realizaron. La red de metro es muy potente y está infrautilizada. Crear en las entradas de las redes de metro, como se está pensando en Martín Carpena, un aparcamiento y que mucha gente diga, prefiero montarme en el metro que irme hasta el centro. Claro. El cercanías, se está hablando de un campamento de Benítez. La red de cercanías tiene un problema de congestión, pero el problema de congestión no está entre el aeropuerto y Málaga. El problema de congestión entre el aeropuerto y Málaga es porque los trenes tienen que venir de Fuengirola. Si tuviéramos un poquito más de imaginación y duplicáramos los trenes desde el aeropuerto, creando una nueva explotación, simplemente poniéndole un poquito más de material móvil y de conductores de Renfe, que parece ser que están escasos, pero bueno, no son medidas como las que están planteando del tren litoral, que es necesario, pero sabemos que hasta dentro de 30 años no lo tendremos. Lo tendremos. Yo apuesto porque lo tendremos. Cosas mucho más complejas se han hecho en este país y se están haciendo. La entrada a Abando del AVE, en Cataluña, Carlos. ni en el País Vasco, ni en el País Vasco, ni en Galicia, pero tenemos el mismo derecho que todos ellos y las mismas necesidades, y estoy seguro que se harán. Pero no la misma capacidad de extorsión. Eso es importante. Bueno, ese matiz... que Guillermo está abriendo ya la puerta para que hablemos de otras cosas. Por cerrar este tema. Es importante que esa gran infraestructura necesitan dinero del Estado y que no nos está llegando porque se va para Cataluña. Yo creo que eso es introducir en el debate, pero mientras las comunidades autónomas, el gobierno central, con Renfe, que es su competencia, y los ayuntamientos tienen que ponerse de acuerdo en lo que se hablaba antes, la intermodalidad, en la integración de los transportes para que facilite mientras llegan esas obras, que parece que lo que están dando son patadas un poco, a ver si paso y me voy del gobierno, tiene que pagar otro, ¿no? Pero de entrada no hay nada de ninguna esa gran infraestructura necesaria para que no haya este caos en la entrada de Málaga. Nos quedan solo 5 minutos y no quería que terminásemos sin que hiciéramos un pequeño análisis, nos voy a poner en apuro a vosotros, sobre lo que está pasando en Madrid, ¿no? A mí me gusta hablar de Madrid más que lo que está pasando en España, ¿no? Porque está muy concentrado en el Congreso de los Diputados, ¿no? Entonces eso de un debate sobre la inmigración que se transforma en un enfrentamiento para hablar de otro asunto, como es el de la nueva norma que va a permitir que, bueno, pues que algunos condenados por asesinato etarras, pues que puedan salir antes de lo que estaba previsto, etcétera, 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 ¿no? ¿Cómo suena, sobre todo vosotros tres, cómo suena todo esto, Guillermo? Bueno, hoy ha pasado una cosa buena en el Congreso, me gustaría celebrar, que además fue una ley que llevó... También pasan cosas buenas, pero... Por eso, mi antiguo hoy grupo... está de un optimista... No, así ahora ya traes a la... Ahora voy. Pero ha pasado una cosa buena, y esa parte es una cosa que personalmente me toca y a mi ex grupo parlamentario ya extinto, Ciudadanos, es que se aprobó la ley de la ELA. Sí. Es una cosa buena. Con poco dinero se va a hacer mucho y yo eso quería celebrarlo hoy. Bueno, estuvo paralizada en la mesa del Congreso más de 50 prórrogas con la ley aprobada porque no interesaba. Pero bueno, hay que celebrarlo eso hoy. ¿Qué ha pasado en el Congreso hoy? Aquí, y como bien decías tú, un debate sobre inmigración se convierte en un debate sobre la liberación o la excarcelación adelantada de asesinos, y de pronto se convierte en un debate sobre si el PP sabe leer leyes o no. Entonces, esto es la prueba de lo desquiciado que está absolutamente todo. Es decir, aquí tenemos a un tipo que negoció con un grupo político, oye, porque Bildu tiene un problema con los presos de ETA, un problema muy grande que les convulsiona internamente. Eso es bien sabido por quienes nos hemos dedicado un poco a estos temas, y tienen un problema porque los presos de ETA se cabrean mucho cuando vean a un tío de Bildu hablando del bienestar de los animales en la tribuna y el tío lleva 20 años en la cárcel. Y tensiona a Bildu desde dentro, y Bildu le dice a Sánchez, oye, nosotros no te vamos a pedir nada, repasad qué le han pedido de facto a Sánchez Bildu para los presupuestos. Nada. Era la normalización de Bildu como interlocutor y, segundo, la excarcelación de los etarras, de los asesinos, que son un problema para Bildu. Esto ha pasado un tiempo prudencial y ahora, aprovechando la transposición de una directiva sobre antecedentes penales, una enmienda que ponen así encima de la directiva, sueltan a estos y, por supuesto, esos presos por presupuestos, que Otegi hablaba en primera persona, son colegas del gremio, el secuestrador, pues entonces lo sueltan. Esto sería un escándalo de primer orden
si la oposición fuera un poco más competente. Pero es que Sánchez tiene la suerte de que meten la pata, de que no han leído bien la ley, y entonces el foco se ha desviado completamente de lo más grave que ha pasado en la democracia española en los últimos años, probablemente. Lo que pasa es que ya hay pocas cosas que sean un escándalo, ¿no? O sea, lo digo con ironía, ¿no? Un minuto, Alberto, por favor. Bueno, yo creo que hay pocas cosas que sean un escándalo en términos sustantivos. Me parece que se montan escándalos de cosas que no son tan relevantes. No digo que esta no lo sea, y que trasladan un nivel de polarización desde ese espacio del Congreso de los Diputados que tenemos en pantalla hacia la sociedad española, que la sociedad española hasta hace cierto tiempo no lo tenía, pero que se va incrementando el nivel de polarización y de tensión, y yo creo que lo percibimos todos en nuestro día a día. Y luego hay un elemento importante, y es... yo me leía las enmiendas. Quiero decirte que cuando vas a votar una cosa... Aquí hay dos que se leían la enmienda. No, era una enmienda. Sí, sí. Una. O sea, ¿cuántas ponencias has hecho tú? Yo he hecho 12 o 13. Sí, 15, no, o sea, menos. ¿Y cuántos éramos por ponencia? Yo no es por nada, pero hay aquí dos que os leíais las ponencias y estáis fuera ya, no lo sé. Sí. Igual el truco es ese, dedicarte más al partido. El criterio de permanencia no es cuánto lees. Claro, claro. Entonces, claro, cuando tú tienes la responsabilidad sobre tu partido de que estás en una ponencia y vas a decidir el voto de tu partido sobre esa situación, porque no eso se decide... te trasladan esa confianza, pues lo mínimo que puedes hacer es leerte lo que tu grupo parlamentario va a leer, va a votar, ¿no? Laura, un minuto. ¡Guala! Te queda. Bueno, estamos viviendo un escenario de polarización afectiva, que es una tensión alimentada casi artificialmente para que los sentimientos de pertenencia a un grupo frente al otro se maximicen. Y entonces eso no se alimenta con cualquier cosa. A la vez hay que darle de comer pues con temas que socialmente son muy dolorosos o que afectan a mucha gente. Y desde luego yo creo que el terrorismo, sin lugar a dudas, ha sido durante muchos años en España uno de ellos. No creo para nada que este sea uno de los asuntos más graves que ha pasado en España en los últimos años, pero sí que ha sido un asunto sobre el que los dos actores fundamentales, los dos bloques, han aprovechado para alimentar a sus nos quedamos audiencias. Ahí. Me da mucho apuro tan rápido y que podamos hablar tan poco, además lo digo aquí públicamente, pero tenemos que terminar. Muchas gracias por acompañarnos una noche más y volveremos la próxima semana, yo creo que con ellos también. Hasta la próxima.